Hoy vamos a hablar de una conexión que a menudo se nos pasa por alto, la que hay entre el cambio climático y los parásitos que atacan a nuestro ganado. Y no es solo el calor. Hay una batalla invisible que se está librando en nuestros campos. Y créanme, sus consecuencias nos tocan a todos. A ver, si pensamos en los problemas que enfrenta el ganado por el clima, lo primero que se nos ocurre es el calor agobiante o la falta de agua, ¿cierto? Pero, ¿y si hubiera una amenaza escondida, una que se fortalece justo con esos cambios? Pues aquí la tienen. No hablamos de grandes depredadores, no, son organismos pequeñitos, casi invisibles, los que se están volviendo un dolor de cabeza cada vez más grande. Las garrapatas, los gusanos. Para ellos, el cambio climático es como un superaliado. Ok, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a destapar esa amenaza climática. Luego, nos metemos de lleno en la conexión entre parásitos y clima. De ahí nos vamos a Colombia para aprender de un caso real. Veremos cómo estos bichos se están expandiendo y, lo más importante, qué podemos hacer para tener una ganadería preparada para el futuro. ¡Arranquemos! Empecemos con el panorama general. Siempre que se habla de ganadería y clima, la conversación gira en torno al estrés por calor y la escasez de pasto, pero eso la verdad es solo la mitad de la historia. Hay una especie de tormenta perfecta que se está formando, y no viene solo del cielo. Y es que esta es la idea clave. El cambio climático no es solo que sube la temperatura y ya. No. Es un rediseño completo de los ecosistemas. Altera cuándo y cómo llueve, la humedad, todo, creando un tablero de juego totalmente nuevo que resulta ser súper favorable para los jugadores más pequeños y adaptables. Ahora, para entender de verdad lo que está pasando, tenemos que cambiar de escala. Hay que pensar en chiquito, muy chiquito. Vamos a meternos en el mundo desde la perspectiva de un parásito. Y aquí entra un concepto fundamental, el microclima. Ojo, no hablamos del pronóstico del tiempo que vemos en las noticias, sino de lo que pasa ahí abajo, a ras de suelo, entre la hierba. Para una larva de garrapata, esos poquitos centímetros de tierra, con su humedad y temperatura, son su universo. La diferencia entre vivir o morir. Pongamos de ejemplo el ciclo de vida de la garrapata Rhipicephalus microplus. Una parte de su vida la pasa pegada a la vaca comiendo, pero la otra mitad, que es crucial, sucede en el pasto, cuando la hembra se suelta para poner sus huevos. Es justo en ese momento, en esa fase libre, donde el microclima del suelo se convierte en el juez que decide el futuro de la siguiente generación. Y para ver esto en la práctica, vámonos un momento a Colombia. Allí, un estudio encontró algo que, a primera vista, parece no tener ningún sentido. Una verdadera paradoja climática. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Miren esta tabla. Durante la temporada de lluvias, aunque el pasto está lleno de larvas, las vacas tienen menos garrapatas. Pero en la estación seca, cuando hay pocas larvas en el pasto porque el ambiente es hostil, el número de garrapatas en los animales se dispara. ¿Pero cómo es posible? La clave no está en el pasto, sino en la vaca. Como lo explica el Dr. Villar Cleves, la sequía causa estrés nutricional. El ganado come menos y peor. Esto debilita su sistema inmune y los deja, los convierte en un blanco fácil para los parásitos que logran sobrevivir. Una vaca débil es un banqueta para las garrapatas. Y este problema no se queda quieto. El calentamiento global está, literalmente, redibujando el mapa, permitiendo que estos parásitos conquisten territorios que antes eran demasiado fríos para ellos. Vean este número, 2.903 metros. Esa es la nueva altitud récord a la que se ha encontrado la garrapata Rhipicephalus microplus en Colombia. Zonas que históricamente eran un refugio seguro por su clima frío, pues ya no lo son. ¿Y por qué es tan grave? Porque esas altitudes son el corazón de la ganadería lechera de Colombia. Ahí viven razas europeas como la Holstein. Son vacas que producen muchísima leche, pero que no tienen defensas naturales contra las garrapatas y las enfermedades que transmiten. Ahora se enfrentan a un enemigo invisible para el que no tienen ninguna preparación. Ante este desafío, la primera reacción podría ser, usemos más químicos. Pero la solución real, la de largo plazo, es más profunda. Se trata de construir resiliencia en todo el sistema ganadero, desde la base. Todo empieza con la genética. Comparemos. Las razas cebuinas o Bos indicus están adaptadas al trópico. Las europeas, Bos taurus, no tanto. Las cebuinas están mejor equipadas para el calor y, sobre todo, tienen una alta resistencia natural a las garrapatas. Y lo mejor es que esa resistencia es una característica que se hereda con mucha fuerza. Pero la genética no lo es todo. Como ya vimos con la paradoja colombiana, la nutrición es fundamental. Un animal bien alimentado tiene un sistema inmune fuerte, capaz de defenderse. Por eso,
Tener pastos de buena calidad y animales sanos es la primera y más importante línea de defensa. Entonces, aquí tenemos un resumen de las estrategias clave. No es una sola cosa, sino un conjunto. Elegir las razas correctas, darles la mejor nutrición posible, usar árboles para darles sombra y mejorar su ambiente, y súper importante, usar los químicos de forma inteligente, como un último recurso, no como la primera opción. Y esto nos lleva a una reflexión final. Quizás el cambio más importante no es tecnológico, sino de mentalidad. Y si en lugar de pelear contra la naturaleza, empezamos a trabajar con ella. A lo mejor, en lugar de ver a los parásitos como el enemigo a exterminar, los vemos como un síntoma de que algo no está en equilibrio, un desequilibrio que podemos corregir trabajando con las propias defensas de la naturaleza.